Spear atacará a la aldea de Mira y Colmillo. ¿Y por qué? Si en teasers anteriores vimos que a Spear le hicieron un funeral en la aldea de Mira, reaparece en otro lugar, pues eso nos plantea el nuevo tráiler de la tercera temporada de Primal, que se estrena el 12 de enero. El tráiler es muy interesante, así que ahora lo vamos a analizar a fondo. Y estoy grabando el día de víspera de año nuevo, así que va a tener muy poca edición. Ya casi es hora de cenar. Y agradecer a que se suscriban para empezar el año ya con 10.000 suscriptores. Y que no se pierdan los vídeos de Primal, porque analizaré semana a semana la tercera temporada. Dicho esto, vamos con el análisis. Bueno, vamos con el análisis y lo separaré como en 3 arcos. Uno, Spear saliendo de la cueva, golpeando a esta especie de tribu de chamanes. El acto 2, la odisea de Spear, que esto hemos estado viendo a lo largo de todos los teaser trailers, donde Spear está como en el inframundo, está en una zona boscosa, zona gélida, pelándose a todo el mundo, pero vemos que él sigue adelante, ¿no? Como de alguna forma se está yendo hacia algún lugar. Y ahí llegamos al acto 3, que sería a Spear en la aldea de Mira, y parece que se va a enfrentar a Colmillo. Pues bueno, vamos con el acto 1. Spear saliendo de la cueva con los chamanes. Yo en un principio siempre creí que a Spear lo revivirían estos chamanes, porque en Primal ya hemos visto esta especie de magia hechicería muy potente, que revivir realmente no sería algo muy loco en el universo de Primal. ¿Y para qué lo harían? Pues para usar a Spear como un guerrero, ¿no? Porque debe haber como una leyenda de todo lo que consiguió Spear, ¿no? Por más que sea aquella época. O tal vez alguno de ellos, bueno, eso se enteró que había un gran guerrero, ¿no? Que falleció hace poco. Y bueno, para protegerse o para atacar a alguien o a otra civilización, lo que sea, querían revivirlo. Y J.D. Tartakovsky comentó que de alguna manera sí es muy importante el saber cómo Spear está vivo, aunque bueno, nos puede trolear. Entonces obviamente eso lo vamos a ver en el tráiler y hay que esperar para el 12 de enero cuando se estrene la tercera temporada. El acto 2, la odisea de Spear. Como les comentaba, hemos visto a lo largo de muchos teaser trailers cómo Spear va avanzando. Al principio parecía que había como una deidad, que él estaba como en el limbo del inframundo y que él va a enfrentar todo eso para luego recobrar vida y ahí empezar otra odisea. O sea, creo que son dos cosas diferentes. Como una parte está el inframundo y luego todo lo que Spear va a enfrentar cuando ya esté vivo, o sea, un zombie. Vemos que casi se lo come un cocodrilo, por cierto, y que se enfrenta a otras civilizaciones, que ya sabemos por la temporada 2 que hay muchas otras civilizaciones. De hecho, en el Colosseum, aquel barco gigante, ¿no? Donde los apresaron y lo usaban para conquistar otras civilizaciones por aquella emperatriz malvada, pues esto tenemos más que claro. Y vemos que va a enfrentarse a muchos de ellos y como que él va hacia algún lugar. Y ahí llegamos al acto 3, donde él reaparece en la isla de Mira y parece que Colmillo estaba como resguardando el lugar, o estaba ahí, y se van a como enfrentar. Y en un principio pensaba, como se están gritando, Colmillo va a reconocer el grito de Spear, ¿no? Aunque me sonaba algo diferente, no sé si por sus cuerdas vocales o lo que sea, o por el tiempo, ¿no? Que entiendo que han pasado unos mínimos 7 años a 15 años, porque no sabemos cuántos años tiene la isla de Spear, como para saber cuántos años han pasado exactamente. Y también no sabemos realmente si va a ser exactamente en ese momento, ¿no? Porque hay como un lapso ahí de muchos años que pueden jugar con eso, de qué pasó en ese momento que Spear estaba muerto. O sea, sí estaba muerto. Hasta esa escena donde vemos a la hija de Spear con los hijos de Colmillo, de hecho, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver en la temporada. Y probablemente también, si es la aldea de Mira, como estoy diciendo, ella esté cerca y bueno, ella sí reconozca a Spear, ¿no? Porque es más fácil que lo reconozca que Colmillo. Y detenga a Colmillo, ¿no? Para que no se peleen y a ver si pueden dialogar, porque creo que gran parte de esta temporada es saber si Spear va a recobrar todos sus recuerdos, ¿no? Y de ahí saltamos y de ahí retrocedemos al acto 2, donde vemos que Spear, yo entiendo que es una visión que él tiene de aquel vikingo que hizo como un pacto con este gigante de fuego que le dice a la gente, ¿no? Este demonio, para poder vengarse, ¿no? Él como utiliza, a la gente le da ese poder y tal. Y se ve que abre como un portal o unos árboles así, donde está, aparece la propia Mira, pero Spear ahí se prende como fuego otra vez, que entiendo que es ese recuerdo que él tiene de su último momento, ¿no? Aunque vivió un poco más después de eso, como su gran trauma, ¿no? Aquella batalla, ¿no? Por eso, si esto es una visión realmente, sí, yo entendería que Spear sigue ahí, que no es un muerto viviente tal cual, sino que sí revivió tal cual, ¿entienden? Que su cuerpo está compuesto y todo, pero sí tiene sus recuerdos. Pues para mí sí está vivo, ¿no? Pero entonces, el final de Spear fue muy abrupto. Revivirlo ahora tendría sentido, pues en un principio J.D. Tartakovsky tenía idea de que la propia Primal sea una serie de antología o la tercera temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que se basará en mitos y leyendas, historias reales y no, y que sean episodios autoconclusivos. Por ejemplo, tenía la idea de que Adán y Eva sean canónicos en el universo de Primal, es decir, que sean alienígenas más bien, que llegan a la Tierra y de ahí empieza la vida, ¿no? Entonces, así de locas eran sus ideas, pero cuando él iba haciendo este guión no le cuajaba, y luego en varias entrevistas también dijo, construí a Spear y a Colmillo durante tantos años, y cuando pasó ese final, sentí que tenían algo más que dar, lo cual es lo que todos sentimos, no se sintió súper apresurado aquel final de Primal, pero
también él había comentado que estaba muy cansado de dibujar en ese momento la serie. No sé qué había pasado ahí exactamente, pero sí se desgastó de Primal y se nota mucho en ese final. Y por eso fue que se apresuró mucho en el final. Y él lo sabe porque quería otros proyectos, que luego vemos que sacó películas, tiene varias series que están por salir. De hecho, se lo mencioné en otro vídeo. Pero lo importante es que esta vez sí lo hizo con más ganas. Y entonces, ¿qué pasará con Primal? Ya no será una serie de antología, porque si Spear está vivo, o más bien vamos a ver su camino, no creo que sea solo en un episodio, ¿entienden? Y si es así, sería súper impactante otra vez, porque hay mucha gente que está un poco descontenta porque ¿por qué otra vez revivir al personaje y tal? Y aparte es raro porque Genndy es muy crudo con su serie. El final de Samurai Jack es bastante amargo, vamos a decir. Él siempre es como muy cruel con su protagonista. De hecho tengo un video sobre eso, de por qué él es así. Para mí fue súper raro por eso ver cuando él dijo voy a revivir a Spear, ¿no? Pero es porque él sabe que se apresuró con aquel final. Y bueno, espero que sus ideas sean frescas y sea interesante y que haga valer la pena. Ahora el gran secreto es cómo lo van a revivir. Mucha gente es fan de la plaga de la locura, aquel virus prehistórico que nos muestran en Primal. Hago este parón en el vídeo para comentarles algo que se me había pasado y luego les sigo comentando sobre la plaga de la locura. Y por cierto, algo que se me pasó, que no es tal cual algo del tráiler, es sobre el alcance o el hype que está teniendo esta tercera temporada. Veo muy poco hype y a mí me duele un poquito porque bueno, soy muy fan de la serie, pero ni siquiera era creador de contenido cuando se estrenaban esas temporadas, y vivir episodio a episodio fue una locura. Yo lo hice con la segunda temporada porque tenía muy buenos cliffhangers, ¿no? Al final dejaban ahí, ya saben, ¿no? Como cuando Colmillo, por ejemplo, sabíamos si estaba muerto, tal. O el final de la primera temporada, ¿no? Cuando llegó Mira, ¿no? Y veíamos que, o sea, que había gente más civilizada que Spear todavía. No sé, era muy loco. Y ha sacado bastantes trailers Adult Swim y creo que este es el primero que despega genuinamente. Tuvo como 300.000 visitas, ¿no? El trailer al cual estamos analizando. Entonces, espero de verdad que cuando se estrene la season, como que despierte el hype, ¿no? Porque Primal es una serie galardonada, tiene varios Emmys, es brutal. Pero realmente nunca fue mainstream y tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Pero sí me gustaría que tenga más alcance y que a partir de ahí también vean otras series de Genndy Tartakovsky, ¿no? Samurai Jack, Titán Simbiónico, que ya haremos algún día esa serie. Y nada, si son fan de verdad o van a empezar a ver la serie, a lo mejor se pusieron al día para ver la tercera temporada, suscríbanse que aquí tendrán mucho contenido de esta gran serie Genndy Tartakovsky y muchas más. Y de hecho, por si no sabían, él se ingenió en eso para decir, esto gustó, voy a traer a Spear y que sea un poco esto, ¿no? Pero no quiere decir que él tiene ese virus o algo así, ¿no? Pero ahí fue como que hizo clic y empezó a hacer a Spear un zombie, esta idea, y empezó a escribir la tercera temporada. Dime qué te pareció el tráiler, suscríbete si no lo estás y nos vemos ya en 2026 con el estreno de la tercera temporada de Primal.